Para un homenaje en uso de la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidenta. Sí, pareciera. El 3 de julio de 1933, a los 80 años, en un modesto departamento del centro de la ciudad, fallecía Hipólito Yrigoyen, afectado por graves problemas respiratorios. El martirio del primer caudillo popular del siglo XX y primer presidente elegido mediante el sufragio comenzó con su derrocamiento el 6 de septiembre de 1930. Sus verdugos lo encarcelaron en la isla de Martín García, donde con sus 78 años, en aquellos tiempos, a duras penas podía calefaccionarse con algo de leña. Fue acusado por un juez obsecuente de la dictadura militar de Uriburu de defraudación al Estado. Previamente, la Corte Suprema de aquel entonces, aplicando la doctrina de facto, había avalado el golpe de Estado, siguiendo el dictamen del procurador de la Corte, Horacio Rodríguez Larreta. Se llegó al extremo de la persecución, cuando también por un tiempo fue encarcelado Manuel Antilles, el abogado defensor de Yrigoyen. El día de la muerte de Yrigoyen, su hija Elena y dirigentes del radicalismo le pidieron al gobierno del general Agustín P. Justo, que había asumido la presidencia en elecciones fraudulentas en 1932, que autorice que el velorio de Yrigoyen se realice en un espacio público. La juventud radical de esos tiempos reclama específicamente que sea la Plaza de Mayo. El gobierno dictatorial se niega, pero a pesar de ello, cuando empieza a conocerse la noticia, miles y miles de ciudadanos se agolpan frente a la casa de Yrigoyen, donde eran velados sus restos. 3 días dura el duelo y finalmente Yrigoyen es trasladado a pulso por el pueblo, que se congrega con una muchedumbre pocas veces vistas en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de las cargas de caballería, el ataúd sigue en manos del pueblo, que 4 horas después lo deposita por expresa decisión de Yrigoyen en el Panteón de los Caídos de la Revolución del 90. El pueblo y la patria quedan huérfanos de su líder. Se extiende la persecución y la represión, y centenares de dirigentes radicales del partido que ya había sido proscripto en ese entonces van a parar a los calabozos de la cárcel de Ushuaia o de la Penitenciaría Nacional. La restauración conservadora y antipopular abre el periodo que se denominó como la década infame. Se firma lo que se conoció como el Pacto Roca-Rusiman, que ató el destino de la economía argentina a los intereses del Imperio Británico. 4 frigoríficos ingleses y norteamericanos se apropiaron del negocio de la exportación de carne. El destino de esas exportaciones tenía solo como cliente al Imperio Británico. Lisandro de la Torre denunció la evasión de impuestos que practicaban estos frigoríficos en complicidad con los grandes grupos ganaderos de la época. Esta denuncia culminó con el asesinato de Enzo Bordavere en pleno recinto del Senado, a manos de un sicario que en realidad había sido contratado para matar a Lisandro de la Torre. También se prorrogaron las concesiones privadas a empresas prestadoras de servicios públicos, como el caso de la Chade y la Ítalo, que proveían el servicio eléctrico. Lo mismo ocurrió con el transporte público, que se traspasó a manos privadas. Pero a pesar de su muerte física, la presencia de Yrigoyen perduró. La resistencia del pueblo se organizó detrás del sector yrigoyenista del radicalismo o de nuevas herramientas de lucha, como fue el caso de Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina, que lideraban figuras como Arturo Jaureche, Homero Mansi y Luis de Lepiane, entre tantos otros. Pero la persistencia de lo que denominaban el fraude patriótico, la persecución y la claudicación de un sector del radicalismo impidieron durante 13 años
desde la muerte de Irigoyen en adelante, que el pueblo retomara en sus manos su propio destino. Esto recién volvió a ocurrir en 1946, cuando con el retorno de las elecciones libres se inicia una nueva etapa del movimiento nacional. Honramos a Irigoyen, que tuvo que crear YPF a través de un decreto, porque los conservadores con mayoría en el Senado le negaban una ley. Esa misma YPF, que recuperada por el gobierno de Cristina Kirchner, es hoy una de las empresas de mayores ganancias del país y puntal de un proyecto de desarrollo de nación en materia de autoabastecimiento e incremento de exportaciones energéticas como nunca antes hemos conocido. Honramos a un Irigoyen que alentó y protegió la reforma universitaria del 18, que no solamente abrió las altas casas de estudio a su cogobierno y a la libertad de cátedra, sino que se expandió por toda América Latina. Ya en aquel entonces la atracción del nivel académico y el prestigio de las universidades argentinas motivó la llegada de estudiantes de países hermanos de América Latina. Particularmente llegaban muchos peruanos que iban a la Universidad de La Plata o a Córdoba a completar sus estudios superiores cuando todavía no había gratuidad. Pero claro, estos datos son los que algunos ignorantes que circulan en la política argentina no solo desconocen, sino que deforman para justificar el intento de futuros arancelamientos o el desfinanciamiento de las universidades nacionales, como alguien ya lo intentó en el pasado y le costó en cuestión de días el Ministerio de Economía. En definitiva, honramos al Irigoyen, que mantuvo durante mucho tiempo unidas las mayorías populares para defender la democracia y los intereses de la patria. Gracias, presidenta. Gracias, diputado.